Gente, soy Blanca de Astrología de la Era de Acuario y hoy os voy a enseñar un poquito, alguna pincelada más sobre cosas de Escorpio. Sobre la constelación de Escorpio, sobre el planeta Plutón que dirige a Escorpio y la casa 8, la casa misteriosa, la casa donde nadie quiere tener planetas, pero bueno, es la casa de las terapias, de la transformación, de la sexualidad, de la muerte, de la mutación, de la transformación. Escorpio es un signo fijo, pero habla de que lo único fijo es el soltar, es el cambio, es la transformación. Y para ello como que se necesita un otro, no sé por qué en Escorpio, como viene después de la casa 7, cuando hay en los momentos de convivencia, de sexualidad, de intercambio energético, de terapeuta, cuando estás con el terapeuta él te enseña y es como ese tipo de convivencias es lo que te ayuda a transformarte, ¿no? Es la metáfora de la mariposa, de pasar de un plano al otro, ¿no? De la muerte, pero en el momento ese de incertidumbre y de estados álmicos. Es un signo de agua, pero de aguas turbias, de las emociones más pasionales, de las sucias, ¿no? De la ira, el odio, los celos, las pasiones, el control, los miedos. Son las emociones de miedo más intensas. La intensidad. Escorpio, la casa 8 y Plutón habla del alma, de la experiencia de la vida. Entonces, para experimentar en este planeta hay mucha intensidad y de eso habla Escorpio, que es el poder, es el que nos ayuda a empoderar nuestra vida porque hemos atravesado toda ese lodo. Antes de entender con Sagitario y de lanzarte a otro lado, como que te iluminas y te sientes invulnerable porque ya pues esa parte de invulnerabilidad y de poder, ese orgasmo, que también es Escorpio, es ese momento cúlmine, ¿no? de la misión de Escorpio. ¿De qué se tratan estos vídeos? De aprender un poco las energías que nos componen, la de Escorpio en este caso, y hacemos práctica a través de las lunas nuevas, que se junta el Sol y la Luna, que son los más fértiles, y como se inicia algo y hay que hacer un parón para poner una intención, que es el poder de la intención, pues lo aprovechamos para aprender sobre Escorpio. Y ponemos en práctica, hacemos una práctica, nos paramos y nos ponemos a escribir qué es lo que yo quiero sembrar. En este caso hay que combinarlo con aspectos y vamos aprendiendo un poquito más a combinar con más aspectos. En este caso tenemos no solo el Sol y la Luna, sino Venus y que Venus, que sería como las relaciones, los vínculos, que se le suma a esta luna nueva porque hoy que estoy haciendo, pues hoy hace un star point que se llama cuando el Sol y Venus hacen una conjunción, una punta de estrella que hace el mandala cuando va en círculo, Venus y el Sol, y en esas puntas pues son importantes porque son como reinicios del concepto que tenemos vincular, de las relaciones, de nuestra belleza, de nuestra autoestima, de nuestro dinero, de nuestros talentos. Entonces es un día importante en el que yo me he puesto un poco brilli porque le he dicho a Venus, bueno, ¿cómo te doy un homenaje hoy que haces la conjunción y que va a ser importante porque va a ser la que va a marcar después mucho tiempo Venus en Libra? Aún queda la última Venus en Escorpio, que ha sido las patologías de las relaciones o la parte oscura de los vínculos. Queda un star point más en 2024, pero después van a ser mucho tiempo Venus en Libra, donde una de las puntas, y entonces quiere decir que va a haber más armonía y va a haber más equilibrio, más justicia y más equidad en las relaciones, que ya es hora, ¿no? Porque llevamos una temporada de Venus Escorpio que, madre mía, muchos años. Y entonces hay que darle la bienvenida. Yo he dicho, bueno, me pongo brilli porque a Libra le gusta lo bello, lo hermoso. Digo, ¿cómo me pongo? Si es una camiseta que nunca me he puesto, pero buscaba algo que a Venus le gustase y subirme un poco la autoestima. Yo me he estado preparando esta semana ya mi Venus, que cada uno tiene que ver dónde está su Venus y bueno, pues acentuarlo, ¿no? Yo lo tengo en la casa 2, así que he dicho, tengo que gastar dinero, es lo que toca. Y me he comprado pues a una amiga, la Mónica, que es taurina, y está empezando su empresa de belleza, de depilación, de cremas y de esto. Digo, pues vente para acá que te compro una crema que me ha fascinado, que es de agua de mar, porque los que me conocéis sabéis que yo amo el agua de mar. Y es una crema que te tocas y dices, Dios, qué olor más guay, qué lindo. Y eso, pues en vez de ponerme mi agua de mar directamente, me he comprado esta crema que a mi Venus le ha encantado. También me he comprado, porque también sabéis que amo el aceite del árbol del té. Ya sé que es un olor que no todo el mundo lo tolera, pero es que yo lo amo, o sea, me encanta. Viene de Australia y es una crema que también me gusta mucho. Ay, no sé si se ve.
pues otra cremita para mí. También tenemos un eclipse. Atención, tenemos eclipse. Es el primero y después tenemos el de la luna llena en Tauro. Los eclipses y Escorpio hablan de la misión del alma. Los dos son muy álmicos, son donde tenemos que, si se nos ha olvidado el camino, es llevarnos al camino de lo que nuestro alma pactó. Entonces habla un poco de que nos van a ayudar, nos ayudan a decir, oye, que tú te habías propuesto esto, así que nos lo van a dejar claro qué es lo que hay que soltar. Lo que tenemos que hacer con Venus en Escorpio no es oscurecer a los demás, sino empoderarles, darles poder, quitarles toda el agua turbia que tienen los demás y hacerles ver el brillo que tienen. Ese es el propósito de Venus en Escorpio. Que con los demás nos empoderamos, los demás nos ayudan a empoderar, te apoyan, te ayudan, te apoyan al cambio. Esta vez voy a empezar por mi siembra y luego ya os hablo de los dos personajes más escorpianos. Mi siembra me cae en la casa 5, para que veáis que la casa 5 es el niño interior y el juego, y ¿sabéis qué es lo que me gustaba a mí jugar de niña? Os lo tengo que contar porque es que... Pues mi juego favorito de niña era, pues dibujábamos un fantasma, lo recortábamos y íbamos al jardín de mi madre, que era enorme, y lo enterrábamos. Ya era una siembra, no escribíamos nada, pero era una siembra del fantasma. Pues un poco la siembra de ahora va igual, de enterrar nuestros fantasmas. Bueno, lo que me fascinaba de ese juego es que luego íbamos a ver si nos acordábamos del sitio donde estaba ese fantasma y me encantaba, a mí personalmente, no sé mis hermanos, pero a mí me encantaba ver la degradación del papel, a mí me hacía pensar cómo nos degradábamos, o sea, eso era... la materia cómo iba a acabar. Ya me fascinaba, ¿no? Ese Escorpio en la casa 5. Pues sí, era uno de mis juegos favoritos. A mi niña interior le gustaba enterrar fantasmas, así que en esta siembra le va a encantar, porque es enterrar un papel, pero yo voy a escribir los fantasmas, lo que quiero soltar. ¿Y qué es lo que es? También está dedicado a mis hijos, porque la casa 5 son los hijos, y me di cuenta, tengo un hijo asmático, o sea, las dos cosas terroríficas que me han pasado con mis hijos. Quiero soltar para soltar el trauma ya. El mayor es asmático, entonces he vivido situaciones terroríficas que tengo que terminar de soltar, porque el otro día me dijo, mamá, en este eclipse lo que tienes que soltar es la loca, porque cuando empieza a toser sale la loca de mí, que es la vigilante, la que controla a la Escorpio, para que no vuelva a suceder lo que me pasó, pensando que iba a controlar algo, cuando en verdad no controlas nada, es algo que tenía que vivir y ya está. Mi Escorpio en 5 lo tenía que pasar por alguna manera, así que doy gracias, como me dice mi amiga Mónica, que podía haber sido otra cosa y es simplemente asma, y además que se recupera en ese mismo día. Y ya encontré el medicamento adecuado. Pero yo me vuelvo la loca, entonces lo inundo de remedios de todo tipo, ¿no? Es un trauma mío que yo tengo que terminar de soltar, porque ya no es lo mismo, ya no tiene los mismos ataques yo me tengo que calmar para calmarle a él. Y tengo que superar ese miedo, que seguramente sea ancestral, sea de otras vidas, porque ya lo he soñado, ya he tenido algún sueño y tiene que ver sobre algún miedo, no me extraña con las vidas que habremos tenido. Así que eso por un lado. Entonces mi frase, la tenía por ahí escrita, mi semillita del fantasma, pero mira, la escribiré ahora. Una de las frases que más me gusta, de Paloma Cavadas, es: seríamos más sabios de no haber sufrido tanto. Ahí ya me cambia el chip, porque digo, es que si no sufriéramos tanto seríamos más sabios. Bueno, a mí es un concepto que me estalló la cabeza, hizo boom, y cuando la vi en una conferencia se lo dije, le dije, a mí lo que me parece más impactante es que me estás diciendo, porque yo creía que se aprendía con el sufrimiento. Pero dice, no, ya no hace falta aprender con el sufrimiento, ya no hace falta, se acabó esa fase del planeta. Así que, bueno, pues soltar el apego al sufrimiento. Dejar ir lo que te frena. Si quieres curar al mundo, no emanes miedo, emana amor. Me libero de todas las limitaciones, que Plutón nos tenemos que acordar que todavía sigue en Capricornio y va a haber más siembras todavía de Plutón en Capricornio. No sé si una o dos, pero hay que soltar, partir los límites, sobre todo los del patriarcado, pero cualquier límite. Y miedos que hay en mi interior, para conectarme con la abundancia y el amor, para conectar con el nodo norte en Tauro. Pues esa es mi siembra. Una es Amalia Domínguez Soler, que ha estado en oscuridad. Amalia Domínguez Soler es una mujer que nació en 1830 y algo, y fue más bien el siglo XIX. Y hay que poner el contexto de que el siglo XIX, cuando nació ella en España, era el tipo más oscuro, era escorpiano totalmente. Había pobreza, había hambre, había revoluciones, había guerra, las guerras carlistas, había epidemias de cólera, creo que hubo 4 donde murieron muchísimas, entonces había muertes. Era un tiempo en el que nació ella de mucha oscuridad.
y ella nació ciega, con un problema en los ojos. Ya ciega es no ver, es Escorpio. Pero un médico le ayudó, un homeópata, un farmacéutico, le ayudó y siempre tendría intervalos de ceguera, pero hay momentos en los que podía ver, hay años de su vida en los que podía ver. Entonces ella lidiaba con ese problema de salud. Su padre se fue, que también puede ser muy de Sol en Escorpio, que desaparezca, que esté oculto. Se separó de su madre, pero era buena persona porque les dejó mucho dinero, tanto dinero como que hasta los 25 que estuvo con su madre, hasta que se murió su madre, vivieron de la herencia del dinero que les dejó el padre. Y la madre le metió mucha cultura. Y aparte, como sabía que iba a tener problemas de visión, ella misma le enseñó a escribir y a leer, y a los 5 años ya era una crack. Entonces, esos años con la madre era feliz. Después, cuando se murió la madre, pues ya en Sevilla no podía hacer mucha cosa. Y ella era feminista. No quería ni casarse por conveniencia, por eso de la ceguera, ni meterse en un convento, que eran las dos opciones de ese tiempo. Entonces se fue a Madrid, que ahí había más oportunidades, a trabajar de costurera, madre mía, de costurera con la ceguera, yo digo. Pero era un tiempo, ese intervalo en el siglo XIX, finales, que terminaba lo feudal, los reyes, y empezaba el capitalismo, los burgueses, el poder, que hay por eso las guerras carlistas, que unos querían el avance de la burguesía, de las nuevas clases, y terminar la iglesia y lo feudal. Por eso en Barcelona en aquellos años se quemaban tantas iglesias y bueno, hubo ahí esos conflictos. Pero claro, el capitalismo empezaba fuerte y trabajar aquí no había derechos de nada, era trabajar 12 horas, explotación, te ponías enfermo, o sea, era un tiempo muy muy duro de transición al capitalismo. Total, que trabajó de costurera, pero se quedaba en fases ciega. Y ahí es donde empezó a conocer gente maravillosa escorpiana. Ella empezó a los 10 años a escribir en periódicos, poesía, después publicó también a los 10, a los 20 publicó, y después empezó a trabajar de costurera, y después pues conoció en su ceguera, en uno de los momentos que no podía ya coser y se vio muy mal, ahí estaba en pleno drama porque no podía coser, vivía de la caridad de la iglesia, que tampoco quería, pero necesitaba ayuda, un farmacéutico materialista, un médico materialista, porque ella le decía, ¿por qué me pasa esto? Y le decía, pues hay unos locos por ahí, le dijo el doctor, que escriben periódicos que hablan sobre el karma, que a lo mejor en otras vidas pues tienes una historia con el karma. Y en esa revista le encantó, entonces ya empezó a meterse en el mundo espiritista. El mundo espiritista empezó a escribir a las revistas espiritistas que le publicaban, y ya empezó a hacer ahí amigos y a tener, a partir de los 40 es cuando empezó a tener, ahí empezó su vida, ¿no? Fue que a los 39, 38, cuando empezaba la crisis de los 40, que nuestra vida da un giro, pues escribió una poesía a Allan Kardec, que Allan Kardec fue el promotor más del espiritismo. Era un científico, filósofo, educador, pedagogo, que empezó a tomarse en serio, con más gente seria, antes no, los acontecimientos que pasaban espirituales extraños, que todo comenzó en Estados Unidos, en un pueblo, donde ahí les hicieron caso porque pasaron muchísimos acontecimientos misteriosos y mucha gente científica los empezó a estudiar en serio. Entre ellos, Allan Kardec. Entonces empezó en Europa un movimiento de científicos donde se reunían y empezaron a experimentar con las mesas parlantes, pues con la Ouija y todas estas cosas, ¿no? Entonces ella pues también se juntó a leer los libros de Allan Kardec, que le encantaron porque son geniales. O sea, no me sé ahora decir, a ver si me sale por aquí. Hay un audiolibro que habla, pues es muy avanzado, habla de los espíritus, pero de la ciencia y de cómo hay planos, que hay espíritus ahí. Allan Kardec lo que descubrió también es que los espíritus con los que están ahí, que no tienen por qué ser más sabios, que hay planos, que es el plano escorpiano, bajos astrales, donde sí te comunicas con ellos, pero a veces están más perdidos que yo que sé. Por eso hay que tener cuidado cuando tienes visiones, o que aunque si tienes mediumnidad, con quién estás hablando, porque hay almas ahí pues como aquí en el planeta, que están más perdidas que otra cosa. Pues imagínate en el otro lado, que es más oscuro. Bueno, pues todos los libros de Allan Kardec, y empezó con las sesiones de espiritismo, pero muy feminista, ayudó mucho a los ciegos, empezó a escribir y hasta dirigió uno de los periódicos más famosos de los espiritistas, y se enfrentó a la iglesia en diálogos de escritos de periódico contra, no me acuerdo ahora, uno de los grandes curas de aquella época. Así que
Su vida es muy escorpiana porque ha sido muy valiente, muy fuerte en aquella época, pasando por momentos muy duros de esa época y de su vida personal, y porque en todo eso vio luz, la luz del porvenir, creo que es uno de los periódicos, uno de sus libros, donde entendió, bueno, primero tuvo visiones también ella, pero trabajaba más bien con una medium, donde pues hablaban del otro plano, ¿no? Cómo entenderla, quitar el miedo a la muerte, que era fundamental. Así que esta es una mujer increíble porque fue de las primeras escritoras y hablar encima de temas espirituales y ser directora de un periódico con todos los problemas que ella tenía de visión. Así que muy admirable en el mundo espiritista, pues es muy reconocida. El primero siempre era Allan Kardec, que Allan Kardec, si queréis os hablo el año que viene en la luna nueva de Libra, porque tiene Sol, Luna en Libra, pero también es muy apasionante. Difundir la luz de la verdad, siempre tendrás luz en tus ojos. Tuvo muchos apoyos políticos ese Saturno en Libra, donde le ayudaron mucho a que publicara. Y una de sus frases que me encanta de Amalia es: vuestra vida es lo que hagáis. El mundo no nos devuelve más que aquello que le damos. Eso es muy Escorpio, dar y recibir. Lo que damos se nos viene de vuelta, muy escorpiano. Amalia pues no veía, pero su misión era mirar, el tercer ojo, ¿no? Mirar más allá de la oscuridad. Y otro que veía más allá de la oscuridad, pues Edwin Hubble. Hubble, ¿por qué le pusieron al primer telescopio que tuvimos en órbita Edwin Hubble? Pues porque era un astrónomo, bueno, primero Edwin es Escorpio, ¿no? Estudió Derecho porque su padre le obligó, pero después, cuando se murió su padre, pues ya estudió Astronomía. Fue primero a la Primera Guerra Mundial y después ya se vino al telescopio más grande que había en la montaña, no sé qué montaña, había en Estados Unidos, y ya empezó a trabajar en ese telescopio. ¿Qué escorpiano es? ¿Cómo utilizó su parte Escorpio? Trabajando todas las noches. Su trabajo era trabajar por las noches en la oscuridad, haciendo con placas fotográficas, buscando constelaciones, que por eso le pusieron el homenaje al primer telescopio en órbita, porque es que fue el primero que hacía fotografías y fotografías y fotografías del universo. Se pasó toda su vida dedicada a ello. No sé nada de su vida personal porque supongo que será interesante también al ser Escorpio, pero solo hablan de sus logros astronómicos. Que descubrió asteroides. Hay una controversia, pero bueno, yo sí me creo que él comprobaría la expansión del universo con su Júpiter en Capricornio, ver más allá de los límites. Descubrió que, como vio luces en la nebulosa de Andrómeda, ya descubrimos que no era la misma Vía Láctea, sino descubrimos gracias a él que hay muchas galaxias, o sea, toda la expansión. La de Andrómeda vio que estaba más allá de la nuestra, entonces, y que se estaba expandiendo a través de sus cálculos matemáticos o sus fórmulas, que era la constante de Hubble, es como un número que utiliza, que lo creó él para descubrir esa expansión. Total, cosas de física que no sé mucho, pero que fue muy revolucionó el tema oscuro del universo. Eclipse parcial, que va a ser el eclipse. Sí, en Barcelona, en Cataluña, por donde estoy yo, se va a ver a las 12 de la mañana el martes, muy poquito. Entonces, si no te pones gafas, esta será como algo parcial. Menos mal, porque así liberamos algo, pero con un poco de conciencia. Y los cristales que más me gusta utilizar y que me representan este eclipse es la obsidiana, pero veis, esta obsidiana me encanta, es como telaraña, también tiene blanquitos, me gusta mucho esta obsidiana. Y luego otra obsidiana que es copo de nieve o algo así que le llaman, que esta es la de mi hijo, que también pues es un poco de luz vamos a tener, pero vamos a entrar en las oscuridades. Cada uno en sus miedos. Yo ya os he contado mi miedo, si me queréis contar vuestros miedos me podéis comentar. Y saludo a Gladys, muchas gracias Gladys por suscribirte y por comentarme lo de la música y por gustarte mis vídeos. Sí, bajaré, es que sabes, lo hago siempre muy improvisado y tengo que ser más perfeccionista. También saludo a Mónica por sus cosméticas, su Venus. Acordaros de embelleceros en algo o darle... comentaba una astróloga que hiciéramos un mantra para Venus, para iniciar. Es verdad que yo creo mantras cuando hay conjunciones potentes, y la mía es, como es Venus en Escorpio, que solemos ver la oscuridad, el diablo en nuestra pareja o en un socio o el otro, pues yo me he creado un mantra que es: mi pareja es un espíritu bondadoso. No sé, Amalia me inspiró. Mi pareja es un espíritu bondadoso. Porque, ¿sabéis? Yo quiero que mi pareja esté al final de mis días, en mi muerte, y que casi al paso sea como otro espíritu bondadoso que me lleve al otro lado también.
¿sabes? Quiero hacer como una transición muy similar de aquí, del planeta, a donde estoy en el otro lado. Quiero espíritus bondadosos a mi lado. Entonces, adiós a los diablos, nuestros interiores, nuestros fantasmas. Y bueno, feliz eclipse. No estéis tan emocionales o sacar, pero hay que aprovechar. Ese mismo día no se hace la siembra. Antes, ese día hay como un silencio increíble. Y a la semana siguiente, pues ya podéis sembrar con conciencia. Nos va a traer la liberación de algo. Me libero del apego al sufrimiento. Un saludo, chicos, a Natasha, a Julio, bueno, a mucha gente por ahí. Escribirme vuestros miedos y qué vais a soltar, qué queréis soltar. Adiós.